Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre los países nórdicos y España. Este es el episodio 268 y se titula Bancos suecos. La idea del programa de hoy ha surgido de José, el podcaster de Frente al Cliente. Estuvimos conversando hace como mes y algo. Fue a raíz de un episodio de su podcast y los comentarios que surgieron en el grupo de Telegram hablando de, creo que se llama el bazar eléctrico o algo así, creo que era el episodio suyo, y está hablando de comisiones ocultas, de lo que pagabas, lo que no pagabas, y entonces en esa conversación derivó el tema, o me llevé el tema a mi terreno y le expliqué que me daba rabia las comisiones que estaba pagando o el mantenimiento de cuenta y de los servicios que estaba pagando en mi banco sueco, que tenía que pagar una serie de comisiones o gastos mensuales por servicios que muchas veces en un banco español o europeo, en el sentido de que estaba en la zona euro, no se pagaban o no en tanta cantidad. Y explicaba que, bueno, me daba rabia mantenerlo, pero tampoco quería quitar esos servicios ni cerrar esas cuentas, porque claro, pues si estaba volviendo a Suecia o si volvía o no volvía, luego era un jaleo volver a abrir cuenta en un banco de estos suecos convencionales. Y me estaba diciendo José, bueno, pues qué tontería. Si los bancos suecos son tan caros o cobran tantas comisiones, puedes tener una cuenta en divisa, en coronas suecas, en los neobancos o en estas entidades financieras más modernas, pues tipo Revolut, Wise y plataformas de este tipo, que puedes tener cuentas en divisas, concretamente, bueno, no solo en euros, sino puedes tener divisas o cuentas en coronas suecas y puedes tener una tarjeta de débito para pagar en coronas suecas, por ejemplo, en Suecia. Y así te libras de este tipo de comisiones y gastos sin necesidad de tener un banco sueco como tal. Y le dije que no era tan fácil, que no simplemente es tener una cuenta en coronas suecas y una tarjeta que puedas pagar en coronas suecas, sino que es mucho más complicado. Y entonces el tema, como era más largo, dije, bueno, pues esto ya lo hablamos en un podcast y esa ha sido un poco la idea. Así que gracias, José, por sugerir el tema y vamos un poquito a ello. Efectivamente, el tema de tener un banco sueco, si vives en Suecia o si viajas o haces cosas en Suecia con cierta regularidad, no solo se trata de tener una cuenta corriente o capacidad de hacer pagos directamente con tarjetas en coronas suecas sin tener que, cada vez que pagas con tu tarjeta en euros, pagar una comisión, sino que va bastante más allá. Quizá lo más importante, pero no lo único, ahora lo veremos, pero lo más importante es algo que ya he hablado varias veces en este podcast, sobre todo al principio, en los primeros años, que es lo que se llama BankID, que es el sistema de autentificación y validación de tu identidad digital y sirve para todo. Sería el equivalente del certificado digital o DNI electrónico y se usa en Suecia de forma mucho más que en España. Se usa para cualquier tipo de gestión administrativa, financiera, para pagar impuestos, para firmar contratos de alquiler, de compra y venta, de seguros, todo se realiza a través del BankID. Y este BankID es una aplicación en el móvil que se valida a través de datos biométricos, tu huella digital o tu cara y además un número. Para poder tener el BankID, que ya te digo, para vivir en Suecia es que es absolutamente obligatorio. Si no eres nada, no puedes hacer casi nada si no tienes el BankID. Te hace falta dos cosas. Lo que se llama número personal, person number, que sería como tu DNI, pero el DNI es una tarjeta física, que es lo que se llama aquí ID-Kurt, que puedes tenerla incluso como documento de identidad físico. Hay diferentes tipos. Y eso no es tan importante. Lo importante es que tengas tu número. Una vez tienes ese número, aparte puedes tener una tarjeta de identidad que puede variar un poquito. Con ese número personal y una cuenta corriente, mejor dicho, una cuenta corriente en un banco sueco, ya tienes acceso al BankID. Y eso es lo más importante. Cuando tú accedes cuando vas a ir a vivir a Suecia, es lo que tienes que hacer cuanto antes. Porque si no tienes eso, es que no puedes hacer casi nada. No puedes contratar nada, no puedes firmar los contratos de trabajo, etcétera. Y entonces cuando vienen personas inmigrantes y por lo que sea tienen dificultades, eso retrasa el recibirlo del person number, el número personal, es un jaleo para todo. Pero es que para todo, incluso a nivel del sistema sanitario. Ya sabéis que aquí no existe un número de tarjeta sanitaria y no es un número diferente en cada una de las
Las provincias, bueno, aquí se llama LEN, pero las provincias o las comunidades autónomas en Suecia no tienen cada una tarjeta sanitaria. No, el número es el mismo. Es como si tú utilizaras el mismo número del DNI para el sistema sanitario. Bueno, pues aquí igual. Con lo cual, las personas inmigrantes que no tienen este número personal también es un jaleo cuando acuden a recibir atención sanitaria. Entonces, el número es fundamental, pero es que además necesitas tener este banco sueco que da soporte al Bank ID. Y el Bank ID, como digo, sería como no una mezcla, sino cubriría lo que en España es el certificado electrónico, clave permanente, el sistema PIN, el DNI electrónico. Aquí en España hay muchos sistemas diferentes para hacer más o menos lo mismo y algunos funcionan un poco mejor, otros funcionan un poco regulero, el certificado electrónico hay que renovarlo, todo eso. El Bank ID, ya os digo yo, que es muchísimo mejor que todo eso. Es muy cómodo cuando haces las cosas del móvil, cuando haces las cosas desde el ordenador muy bien, porque te ponen un número QR que lo capturas inmediatamente con el móvil. Todo súper rápido, muy seguro, porque está validando con tu dato biométrico en todo momento cada vez que accedes a un sitio y cuando vas a hacer algún tipo de acción que creen que requiere una seguridad adicional, tienes que firmar un contrato, hacer una transferencia, realizar un pago, etcétera. Además de dato biométrico, te piden el número de identificación, o sea que está muy bien. Pero claro, si no tienes banco, pero banco sueco, nada de eso. Entonces no puedes venir aquí y decir, bueno, tengo una cuenta en Wise, en Revolut y empiezo a pagar en coronas suecas. Bueno, si vienes de visita y vienes a hacer turismo, perfecto. Pero si quieres empezar a vivir unos meses aquí y tienes que firmar un contrato de trabajo, tienes que pagar impuestos, tienes que contratar un seguro, si no tienes BankID, no puedes hacerlo. Y el BankID solo puedes tenerlo si da soporte un banco sueco. Y ni Revolut, ni Wise, ni nada de eso. En cuanto a las cuentas corrientes como tal, allí en Suecia funciona de forma diferente, porque Suecia es Europa, pero no es la zona euro. Y eso se nota, ya no solo porque no es la misma moneda, es en coronas suecas, no es en euros, es que todos los temas, lo que son pagos y transferencias, funcionan muy diferentes. Por ejemplo, en España las cuentas corrientes se basan básicamente en el sistema SEPA, en los 20 dígitos. Las transferencias son básicamente SEPA, etcétera. Allí en Suecia en general no es así, aunque están conectados al sistema, pero no es el sistema que utilizan. Quiero decir, ¿una cuenta corriente sueca puede funcionar con el sistema SEPA? Puede. No siempre, pero muchas veces pueden hacerlo. De tal forma que una cuenta corriente sueca, tú puedes mirarlo y tiene un número IBAN, incluso un número BIC, ¿no? Esos son los sistemas de identificación internacional. Pero ojo, si quieres utilizar el sistema SEPA para transferencias, te dejan hacerlo o te pueden dejar hacerlo, no siempre, pero solo para euros, para que la cuenta externa tiene que ser en euros. No funciona para cuentas en coronas. Es decir, si tú quieres hacer un pago, una transferencia entre dos bancos suecos que funcionan en coronas suecas, no funciona el sistema SEPA. Solo funciona cuando tienes que conectarlo con euros. Y como es un cambio de divisa, pues con las comisiones y con los tipos de cambio correspondiente. Con lo cual, admiten el sistema, pero evidentemente no es lo óptimo. Y desde luego a nivel interno en Suecia no funciona. Directamente no sirve. También están conectados al sistema SWIFT, el sistema internacional SWIFT, que sería un poco el estándar de facto de transferencias internacionales, pero volvemos a lo mismo. Se trata de transferencias entre divisas con sus tasas de cambio y sus comisiones, etc. Y todos estos sistemas pueden estar activados o no. Por curiosidad, yo lo he mirado y en mi cuenta corriente sueca sí que lo tengo. Hay que mirarlo un poquito porque en mi número de cuenta, lo que te pone el número de cuenta, lo que ves inmediatamente cuando abres la página web del banco, la página web tuya, no es tu IBAN, ni el BIC, ni nada de eso. Pero bueno, cuando vas a detalles, esos datos los encuentras. Y en mi caso concreto, como sí que tengo puesto el sistema de pago, eso está activado, pero puede no estar activado. De hecho, para que tengas este tipo de sistemas de transferencias o de pagos, en mi caso concreto, en mi banco, eso significa un coste extra. O sea que al año el mantenimiento de la cuenta cuesta extra el que puedas tener estos pagos activados. Entonces vemos que, aunque puede ser compatible, no son los sistemas que normalmente usas. De hecho, los puedes tener estos sistemas de transferencias y pagos internacionales, los puedes tener desactivados y no trabajar nunca con ellos. Entonces, ¿cómo funcionan los bancos suecos entre ellos, ¿no? En el día a día?
Bueno, pues el número de cuenta, lo que llaman aquí contonúmer, no son 20 cifras, no son 20 caracteres alfanuméricos, sino que son 9 cifras. Y de esas 9 cifras, creo que las 4 primeras son del propio banco, o sea, el número del banco, y no sé si incluso las 2 siguientes es de la sucursal o algo así. O sea que te manejas con números mucho más pequeños. ¿Y cuáles las principales formas de trabajar con el dinero, digamos, dentro del país, en coronas suecas? Muy importante el sistema Swish. El sistema Swish es como Bizum, que ya todos conocemos Bizum, que la verdad es que va muy bien. Pues Swish es como Bizum, pero mejor. La verdad es que mucho mejor. Porque no es como el sistema Bizum, que cada banco lo implementa de una manera. Si tú quieres pagar con Bizum, tienes que entrar en la aplicación de tu banco, tu BBVA, tu Santander, tu Bankinter, tu lo que sea, y cada uno te implementa de una manera diferente. No, en Suecia es diferente porque es una aplicación independiente, que es una aplicación que se llama así, Swish. Lo mismo que la aplicación Bank ID es diferente, no depende de cada banco. Hace falta que el banco te provea para que tú puedas conectar y te funcione el Swish o el Bank ID. Pero son aplicaciones independientes, digamos que son aplicaciones oficiales del gobierno, de las agencias de gobierno, y son aplicaciones que están muy bien. Y es comodísimo pagar con Swish, de hecho mucho más que con Bizum, y ya he explicado anécdotas en otras ocasiones que no solo para transferirse entre particulares, que es muy fácil, sino para comprar cosas. Los típicos, creo que lo puse hace un par de años o algo así, típico puesto callejero de fresas, que resulta que iban a la isla que iba al lado, recogían las fresas y esa misma mañana tenías pues incluso a chavales adolescentes que te ponían un puestecito en mitad de la calle y vendían unos cajoncitos pequeños de madera con fresas y cuando se acababan se los llevaban, o sea, todo como muy local, muy artesanal y nada, ponía, vale a, pues eso, 80 coronas la caja. Ibas ahí, tenía un código QR, pagabas en ese momento y ya está. Entonces, para ese tipo de pagos era muy sencillo con el Swish. Además, puedes pagar, los pagos pueden ser relativamente altos. O sea, no solo pagas cosas pequeñas, sino que puedes pagar, no me acuerdo ahora el importe que puedes poner, pero vamos, que te puede sacar de muchos problemas. Aparte del sistema Swish, para hacer los pagos puntuales, lo que sería una transferencia normal, aquí se llama Bank Giro, que nos fijamos es fácil porque es giro bancario, lo que antes era giro, pues ahí se llama así Bank Giro. Y sirve para eso, para hacer pagos, transferencias puntuales. Está muy bien porque cuando pones el receptor te pone automáticamente la empresa y así evitas fraudes y todo eso. Y para identificar que el pago concreto lo estás haciendo tú como una persona para este servicio, para este producto concreto, normalmente te pasan un código, por decirlo así, que se llama ECR, creo que se llama ECR o BR, lo estoy diciendo ahora un poco de memoria, y así identifica de forma única para qué estás pagando eso. Además, eso es muy cómodo porque muchas veces este tipo de Bank Giro no tienes que escribir tú a mano esos números ni nada de eso. No, lo mismo, es un código QR, lo escaneas con tu móvil y ya te pone directamente, estás pagando a esta empresa, vale, pues no es un fraude digital, esta cantidad. Entonces, pues tú revisas que la información es correcta y le das a aceptar con tu Bank ID nuevamente y entonces así autorizas ese pago, ¿no? Esa transferencia puntual, con lo cual se llama así con Bank Giro. También tienes el tema de las domiciliaciones bancarias, que aquí se llama de otra manera. De hecho, aquí hay dos tipos diferentes. No hay demasiada diferencia en la práctica. No voy a meterme en muchos detalles prácticos porque luego en la práctica es un poco lo mismo. Hay uno que se llama autogiro, que viene de eso, ¿no? Pues el giro era la transferencia, el autogiro es la transferencia automática, de tal forma que todos los meses, bueno, con la periodicidad que sea, ¿no? Mensual, bimensual, lo que sea, son esos cargos, esos recibos que llega a tu cuenta corriente. Y hay otro que se llama e-factura, como ¿no? La E esa pequeñita como factura electrónica. No hay demasiada diferencia entre los dos, funciona más o menos lo mismo. Y lo interesante de esto es que efectivamente tú tienes que autorizar el pago por primera vez, o sea, no te puede llegar de repente un recibo que tú no sabes de qué es eso y de repente te lo cargan, como puede pasar en España en muchas ocasiones. Y esa es una de las razones porque hay que estar pendiente de tu cuenta corriente. Bueno, siempre hay que estarlo en Suecia y en España, pero igual en España y en otros países es más importante porque de repente te llega un recibo de un cargo de algo que de una persona o de una empresa que tú no tienes nada que ver y de repente te hacen un cargo. Bueno, pues aquí todo este tipo de
empresas que llegan. Aquí los empresas que te quieren realizar cargos en cualquiera de estos se llama motagare, sería como receptor o remitente. Remitente sería, creo, la traducción más correcta. Y la tienes que aceptar. La primera vez que te llega una e-factura o un autogiro, primero tienes que aceptarlo. Y entonces, una vez lo aceptado, te dice, bueno, pues este es el primer pago y todos los meses, cada 2 meses o con el intervalo que sea, te va a llegar. Lo aceptas y entonces ya te va llegando. Y en todo momento tú entras en la página web o en la aplicación del móvil y tú dices, a ver, en mis pagos de estos recurrentes, tú entras en Autogiro y dices, bueno, ¿cuáles son los remitentes que tengo activos? Y tú ves los que tienes activos y lo puedes revisar en cada momento. Y en cualquier momento puedes anularlos. Decir, bueno, pues antes tenía contratado este seguro, lo quitas. Bueno, pues por si acaso lo cancelas. Y dice, bueno, ya esta empresa o esta entidad ya no me puede realizar más cargos. Yo concretamente lo iba repartiendo, no sé, algunas empresas o entidades utilizan un sistema, otros otro sistema. Yo me acuerdo que el Autogiro yo tenía mi seguro de la vivienda, el alquiler de la vivienda y el pagar el sindicato médico lo tenía por Autogiro. Y por la factura tenía que pagar los impuestos de transporte, el transporte en Trängselskatt, que eso es como cuando vivía en Gotemburgo, cada vez que pasabas por las carreteras que pasaban por el centro de la ciudad, tenías que pagar en días laborales, en horario, pues eso, 2 o 3 euros cada vez que pasabas o algo así, y eso te lo cobran automáticamente. Y también iban por la e-factura, también algo de internet. O sea que en cualquier momento puedes revisar esos gastos que vas haciendo y puedes anularlos. Y ya os cuento un poquito cómo nos organizamos nosotros cuando estábamos en Suecia y qué es lo que hemos hecho cuando nos hemos vuelto. Me acuerdo que eso, en Suecia, pues mi mujer tenía su cuenta y luego tenía yo mi cuentas separadas y cada uno de nosotros recibíamos nuestros ingresos de la nómina, hacíamos nuestra declaración de la renta independiente y luego pues la devolución de la renta, cada uno llegaba a su cuenta corriente. Era todo mucho más fácil así. Sin embargo, el hecho de tener una cuenta que tuvieras que hacer todos los pagos, la tarjeta de débito que querías tener activa para realizar pagos y tienes que tener el sistema de pagos para hacer domiciliaciones, lo de esto que he dicho, el autogiro, factura, todo ese tipo de cosas, hace falta pagar un extra. Y entonces hemos pensado, pues qué tontería tener que pagar todos los meses más en las dos cuentas. Entonces decidimos que era yo el que tenía que pagar más de mantenimiento de la cuenta y así tenía mi tarjeta de débito y para pagos puntuales y para pagos recurrentes, o sea, para domiciliación y otros los servicios, lo tenía a mi cuenta. De tal forma que mi mujer en su cuenta de mantenimiento pagaba un mínimo todos los meses. ¿Por qué? Porque no tenía ni que hacer ningún pago de ese tipo, ni tenía tarjeta de débito. ¿Eso quiere decir que mi mujer no podía pagar nunca? No, porque sí que tenía Swish. El Swish siempre funciona y en un momento dado, si quería ir a comprar algo o lo que sea, lo puede hacer con el sistema Swish. Y así no tenía que tener ni siquiera tarjeta de débito y así no tenía que pagar todos los meses. Creo que yo pagaba o pago 50 coronas, ¿puede ser? 50 coronas al mes y ella pagaba paga solo 15 coronas al mes o algo así. Que no es mucho, 50 coronas, 5 euros, vamos a decir, 4 y pico, pero bueno, al final, casi 5 años, todos los meses pagando eso, pues bueno, pues al final decidimos hacerlo así. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues tenemos todavía las cuentas abiertas ahí, por no perder el BankID, nunca sabemos si al final vamos a volver a Suecia o qué va a pasar, y lo del BankID, pues volver a hacerlo es un coñazo. O aunque solo sé si vamos de visita o vamos a estar un rato, una estancia, unos días, unas semanas visitando amigos o estando ahí de vacaciones, es mucho más cómodo tener nuestras tarjetas de débito en coronas y nuestro BankID para todo. Pero sí que es cierto que nos planteamos traer pues, parte de nuestros ahorros que teníamos ahí. Claro, ¿cómo lo hicimos? ¿Con transferencias, SEPA, SWIFT y tal? No, evidentemente no, porque las comisiones de cambio entre divisas no nos interesa que se hicieran entre bancos convencionales. Buscamos una de estas entidades que tenía mejor entidad de cambio. En su momento elegimos la plataforma Wise, no sé si os suena, se escribe WISE, y lo hicimos a través de ahí. ¿Y cómo lo hace? Wise funciona para hacer transferencias y cambios de monedas entre muchos países, sobre todo europeos, y lo que te ofrece es, tú te haces una cuenta corriente que a la vez puede ser en euros y de tu mismo usuario, de tu usuario, puede tener una cuenta en euros y una cuenta en coronas, aunque no esté en Suecia, en este caso creo que está en el Reino Unido, ¿puede ser? Creo que sí. Y lo que haces es,
para transferir coronas de tu cuenta, de tu banco sueco a la cuenta de Wise, lo hace con un Bankgiro. Es decir, utiliza el sistema sueco y así pasas de coronas a coronas sin comisiones. Es decir, es como si usaras el sistema interno que se usa en Suecia para transferir el dinero de tu banco sueco a otra entidad, y ya en esa otra entidad, en este caso es Wise, pero podría ser cualquiera, haces la conversión ya como quieres y ya te escapas del sistema de transferencias internacionales habituales, que es más caro por las comisiones, tasas de cambio, etc. Y es un poco lo que te quería contar. Al principio era un poco complicado. Cuando llegué en el 2020 y a lo largo de 2021 no existían los recibos y domiciliaciones y transferencias habituales, tenían nombres diferentes. Al principio era todo un poco lioso, pero al final era más sencillo. La vez que el sistema sueco me gustaba en muchos aspectos más que el sistema español, pero bueno, ahora vuelvo a estar utilizando el sistema español y bueno, pues ahora también funciona bien. Tengo que decir que desde el 2020 que nos fuimos al 2026, el sistema Bizum, por ejemplo, funciona mejor. Incluso las transferencias, porque ahora las transferencias son inmediatas, cuando nos fuimos todavía no eran inmediatas, con lo cual ya parte de las ventajas o de las mejorías que convía el sistema sueco, ahora no, pues el resto de países europeos de la zona euro poco a poco están reduciendo las distancias, lo cual es bueno para todos. Y nada más, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.